Muy buenas, sean bienvenidos a la video colaboración con el tema etnobotánica. Antes de nada debemos aclarar de que las plantas desde la antigüedad han sido utilizadas con diferentes fines. Así tenemos fines culturales, fines de vivienda, fines de alimentación, fines de producción, fines artesanales, fines de belleza escénica, fines de movilización. Nosotros en nuestro diario vivir utilizamos las plantas. Quien se encarga de estudiar las plantas es la etnobotánica. Así tenemos que la etnobotánica, como ciencia, estudia e interpreta la historia de las plantas en las sociedades antiguas y actuales. Así, por ejemplo, en las sociedades antiguas se ha venido conociendo, por ejemplo, el uso de la manzanilla. ¿No es cierto? Ese conocimiento ha sido traspasado a nuestros padres, a nuestros abuelos, y ellos a la vez nos han traspasado este conocimiento. Y actualmente nosotros seguimos traspasando este conocimiento. La etnobotánica básicamente es una relación sociedad-planta, es una dinámica. La sociedad, básicamente la cultura donde se desarrollan, las actividades socioeconómicas que se desarrollan y políticas, el ambiente con su flora, es decir, donde se desarrollan las características de esta planta que tiene y el uso. Así tenemos un concepto de Sanabria y Hernández que define la etnobotánica como el estudio de las relaciones que se establecen entre el hombre y las plantas a través del tiempo y diferentes ambientes. A través del tiempo, ya lo dijimos con el ejemplo, en diferentes ambientes que pueden ser plantas cultivadas o plantas de los bosques nativos. Tenemos básicamente cuál es el uso o la utilidad de las plantas en cuanto a plantas cultivadas o a plantas explotadas. Las plantas cultivadas básicamente es un número muy pequeño de individuos, de especies que existen en las comunidades naturales, comparándolas, ¿no? Estas son las que tenemos o poseemos dentro de lo que es nuestros jardines, nuestras fincas, pero también tenemos las plantas que son explotadas. Básicamente estas son las que se extraen eh, de los bosques y estas a la vez van disminuyendo cada día sus números, sus individuos o su población. Pero hay que recalcar también que dentro de esto la pérdida del conocimiento tradicional acerca del uso de las plantas se está perdiendo. Ya no quieren enseñar, por ejemplo, los chamanes ya no enseñan cuáles son sus plantas y no hay quien le interese conocer. Muchas de las veces nos gusta ir a una farmacia que coger una planta natural y hacernos un remedio. Para saber cuáles son las disciplinas que influyen dentro de la etnobotánica tenemos, empecémoslo por lo antropológico, que es básicamente el estudio de la relación o cómo se desenvuelven las personas dentro de su ambiente, ¿no? Cómo las usan, a las plantas, cómo se desenvuelven culturalmente y todo esto. Hablemoslo desde el punto de vista agronómico, que es la producción, ¿no es cierto? La domesticación de ciertas especies en la actualidad ha hecho que exista ya digamos que un manejo agronómico de estas, para poder tener una buena producción y poder tener también una buena alimentación, que sería. La ecología básicamente que estudia lo que es dónde se desarrollan características tanto ambientales, por ejemplo, precipitación, humedad, como también tipos de suelos, tipos de climas o de ecosistemas donde se desarrolla. Y lo económico también muy importante que va dentro de la mano con lo agronómico, que es con fines económicos, ¿no? De producción en masa para la venta y comercialización. Y algo muy importante también, que es lo botánico, desde el punto de vista botánico, que básicamente es el llegar a identificar taxonómicamente una de las plantas utilizadas, con ese fin de poder determinar cuál es su nombre científico, cuál es su clasificación taxonómica, y así esta planta puede ser conocida a nivel mundial. Todo esto con un énfasis de trabajo etnobotánico. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, tenemos 6 objetivos. Determinar el patrón de variación del conocimiento tradicional de la población de interés y su relación con los factores sociales que lo afectan. ¿Cómo varían, no es cierto, los conocimientos? Puede que un hombre sepa más que una mujer o viceversa.
Puede que la edad influya también sobre el conocimiento, el nivel de educación también puede que influya, entonces existen algunas variaciones del conocimiento tradicional. El análisis de las estrategias etnoecológicas empleadas por la población para el aprovechamiento de plantas medicinales, cómo las utilizan, ¿no es cierto? Cómo las preparan, cómo las hacen. Determinar la abundancia y distribución y diversidad de las plantas medicinales usadas por la comunidad. De trabajos en los ambientes naturales y cultivados, objetos de explotación. Saber qué cantidad tienen, qué cantidad se siembra, qué cantidad se explota para la venta o para el consumo local. Evaluar el impacto de la extracción de plantas medicinales sobre la estructura y diversidad del ecosistema natural. Es decir, cómo afecta si se extraen muchas, se extraen grandes cantidades y qué medidas se deberían de tomar. El registro de datos, esto ya sea cuando hacemos, ¿no es cierto?, una encuesta, tomar el número de especies, los encuestados, datos del encuestado, los datos de la planta, preparación, todo esto registrarlo en una base de datos para futuro análisis. Y establecer cuantitativamente la importancia cultural a nivel de uso de diferentes especies en la localidad seleccionada. Es básicamente hacer análisis matemáticos o estadísticos, determinando cómo es la frecuencia de uso, quién usa más, qué plantas se usan más. ¿Cómo se clasifican las plantas útiles? Acuérdense que nosotros en nuestro diario vivir utilizamos diferentes plantas. Así estas se encuentran clasificadas en plantas alimenticias básicas. Este es un nuevo sistema de clasificación propuesto por Vázquez en el 2004. Entonces, las plantas alimenticias básicas son las que nos alimentamos a diario. Por ejemplo, algunas herbáceas de vida corta, maíz, arroz, ¿no es cierto? Todas estas, básicamente gramíneas y leguminosas, como frijoles, por ejemplo, en el caso de leguminosas. Gramíneas poáceas, leguminosas fabáceas. Plantas para la industria de alimentos. Estas ya sufren un proceso de industrialización. Así tenemos melaza, alcohol y azúcar. Por ejemplo, caña de azúcar, por ejemplo, alcohol, también la caña de azúcar. También tenemos los agaves o los pencos que también los conocemos, ¿no es cierto? Plantas alimenticias secundarias, estas complementan la alimentación. Son consumidas teniendo en cuenta la estacionalidad. Este es un refuerzo alimentario. Estas son las plantas que más o menos las conocemos como de temporada. Por ejemplo, algunas frutales que son, digamos, de tiempo de lluvia, otras que son de tiempo seco y así. Entonces va a variar. Plantas por el forraje, básicamente las plantas que son utilizadas para la alimentación de animales domésticos. Plantas productoras de materias primas, por ejemplo, todas las que se utilizan para la industrialización, que sean maderas, para hacer papel, celulosa, caucho y todo lo que son resinas, solventes, aceites esenciales, perfumes, ¿no es cierto? Plantas de uso artesanal, fabricación de objetos a nivel doméstico, artesanal, elaboración de cucharas, objetos, por ejemplo, eh, figuras, ¿no es cierto? Por ejemplo, una especie de estas podría ser la balsa, algunas arecáceas también, plantas ornamentales y de valor urbanístico, básicamente plantas que son muy vistosas, que las utilizamos en los jardines, ya sea por sus colores de flores o de hojas, ¿no? Plantas medicinales y de utilidad indirecta, básicamente son las plantas que utilizamos en la medicina para curar dolencias o combatir algún tipo de enfermedad. Luego de conocer cuáles son las clasificaciones, vamos a conocer ahora un poco de cómo hacer una encuesta, cómo contactarnos con la comunidad, ¿no es cierto? Tenemos aproximación primero con la comunidad, saber cómo se desarrolla, en qué idioma habla, dónde queda, cómo es su rol de vida, a qué hora se levantan, a qué hora se cuestan y todo eso. Se obtiene, ¿no es cierto?, esa información para luego proponer básicamente qué hacer. Ya que nos aproximamos a la comunidad, podemos obtener los siguientes datos, tener claros cuál es el problema, los objetivos, ¿no es cierto?, que nos planteemos, identificar el lugar adecuado de estudio, dónde lo vamos a hacer, a quién se lo va a hacer, documentarse sobre la zona, por ejemplo, clima, tiempo de lluvia, ¿no es cierto?, todas las características de esto. Buscar los contactos ideales, por ejemplo, en las comunidades siempre hay un, digamos lo que, por ejemplo, ahora el presidente de la Junta Parroquial, un padre o un religioso que los administra, o puede ser la persona más antigua también que administra esto. Dialogar con la comunidad, decir qué es lo que se va a hacer, para qué, cuáles van a ser los beneficios tanto para uno como para ellos. Y presentar la propuesta, claro está, decirles cuál va a ser el beneficio, como lo dijimos. Discutir los compromisos, cuál es mi compromiso. Yo me comprometo a dejar un listado, dejar una base de datos y ustedes me dan información. Eh,
poner en marcha la propuesta, básicamente decirles cómo lo vamos a hacer y cómo se va a hacer. Entonces, lo que se recomienda es observar con cuidado las cosas, interactuar con la gente, ver cuándo, a qué hora es predecible o es prudente hacer una encuesta, interactuar con la gente, conversar, ¿no es cierto? Participación y acción, uno ayudar en los quehaceres que están en ese momento, intercambio de saberes, decirle muy bien, mire, yo esto lo hago de esta manera, y ustedes cómo lo realizan, ¿no es cierto? Básicamente dar una confianza para que la investigación sea exitosa. ¿Cómo tener información? Básicamente, aspectos básicos que se deben de considerar, objetivos del trabajo, ser claros, características de la población, qué idioma, cómo es la cultura, cómo se maneja, condiciones de trabajo, dónde se lo vas a desarrollar y tiempo disponible con el que uno cuenta. ¿Sí? Entonces tenemos dos métodos, ¿no? La evaluación de botánica rápida y lo que es la observación directa y de convivencia. La información básicamente que uno va a proveer de la gente serían entrevistas abiertas, entrevistas estructuradas. Entrevistas abiertas son básicamente cuando uno le dice, esta planta es utilizada para qué, entonces te va a decir, esta especie es utilizada para dolores de estómago, se la prepares una entrevista abierta. Entrevistas semiestructuradas, respuestas cortas, es medicinal, sí. ¿Qué parte se utiliza? Hojas, tallos, entonces vamos con respuestas muy cortas. Entrevistas estructuradas, que es la información combinada de las dos, básicamente. Entonces, es medicinal, sí. ¿Cómo se la prepara? Tal. Entonces se va anotando de las dos maneras. Eh, Básicamente, ¿cómo hacer ya cuando uno tiene esto? Hacer listados libres de información. Se selecciona el objeto de estudio, digamos, medicinales, maderables, lo que vayamos a hacer. Recordatorio 24 horas. Previa para evaluar la frecuencia de uso. Siempre es bueno, ya que uno hace las encuestas, preguntarle a la comunidad, es cierto, esta se utiliza para esto, entonces se va enfocando. Triadas, obtención de una posible clasificación de los grupos de especies empleadas, es decir, todas las que son dolor de estómago, todas las que son dolor de cabeza, vamos uniendo y vamos diciendo a la gente, usted utiliza y uno puede ver. ¿Qué se debe de preguntar? Bueno, esto ustedes ya saben, nombres de las plantas, características, año de cosecha, época de cosecha, si la planta se emplea en fresco, seco, todas las características que tengan estas. ¿Cuáles son los efectos adversos? ¿Cuáles son las precauciones de uso? Por ejemplo, cuando se está dando de lactar o se está embarazada, entonces se deben de considerar algunas cosas. Las entrevistas deben ser semi-estructuradas, como dijimos, con preguntas directas. Los informantes deben ser entrevistados en forma individual bajo condiciones comparables, en su casa, durante el día y sin ruido. Bueno, algo también que es útil y conocer básicamente es cuál es el aporte, ¿no es cierto?, que el Ecuador ha hecho, ¿no es cierto? En la guía está un poco, y bueno, recalcar cuáles han sido las plantas que más ha aportado, por ejemplo, dentro de lo que es Ecuador o Sudamérica, como por ejemplo la zarzaparrilla, la cascarilla, que es un símbolo de Ecuador, y así algunas especies más. Aquí algunas especies que son alucinógenas o estimulantes básicamente, cuáles son algunas especies también que se han utilizado o que han aportado, por ejemplo, la quinoa, los pinos chochos, la chirimoya, el zapallo y la yuca, que también es básicamente del oriente. También recordar que la agricultura en Ecuador se registra desde Santa Elena hace 10.000 años también. Y esto es el porcentaje de cómo aporta cada una de las regiones, Amazonía, eh, como han hecho básicamente. Y bueno, invitarles a que revisen este libro de plantas útiles de Ecuador, que donde les va a dar básicamente un listado y una descripción. Yo les he subido el EVA, les voy a subir, o ya está subido, esta información donde podrán corroborar todo esto. Muchas gracias, les agradezco, lo que pasen muy bien.